importante para nosotros porque llevamos 2 años sin hacer una presentación. Salvo algún acto al que hemos sido invitados o algún festival en el que hemos participado, pues fue hace 2 años cuando hicimos la última presentación de un libro de impedimenta en ninguna librería. Y volver al Alberti es casi como volver a eso que consideramos vida y que no sabemos lo chulo que era, por lo menos yo, y que pensábamos que era lo normal, ¿no? Pero en realidad lo normal no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces, bueno, para mí además es un doble motivo de alegría el hecho de estar aquí con Mariana Sández, porque Mariana es una autora a la que yo admiro desde hace mucho tiempo. Nos conocimos en Buenos Aires porque tenemos un amigo común que es Eduardo Berti, que me recomendó fervientemente que la conociera en Buenos Aires, y me dijo: tienes que conocer a Mariana, aparte de una escritora excelente, es una persona magnífica. Y fue allí donde yo la conocí, donde yo conocí su obra, y desde que leí Una casa llena de gente yo supe que este libro tenía que estar en Impedimenta. En Impedimenta publicamos 25 libros al año, como 2 cada mes importante, y algunos, los meses grandes, pues 3, ¿no? Y cada libro es el libro. Cada libro es el libro en el que nos dejamos la piel, en el que creemos. No hay libros de relleno, no hay libros que uno publique porque dices, bueno, pues esto tiene que salir un poco para apoyar la novedad fuerte. Y Una casa llena de gente es un libro que nosotros publicamos muy pocos autores en español, muy pocos, o sea, Eduardo Berti, John Bilbao, Sergi Puertas en su momento, muy pocos. Y el libro de Mariana nos sedujo enormemente porque es un libro que es tremendamente divertido, tremendamente melancólico a la vez. Es un libro muy inteligente, lleno de referencias a autores que a mí me encantan. Es un libro con una gracia absolutamente increíble, con personajes en fin, imposibles de definir en su totalidad. Y es un libro sobre todo muy ameno, en el que la gente se emociona. Uno no tiene más que leer las opiniones de la gente y lo que te dicen los libreros y lo que te dicen los lectores, y todo el mundo se emociona enormemente con este libro. Con lo cual para nosotros es muy importante que este libro estuviese en Impedimenta, y quería darte las gracias por haberlo permitido. Bueno, y ya yo no me voy a enrollar más, porque al final los editores lo que hacemos es decir, en fin, dar vueltas sobre bizantinismos. Y quería agradecer a Eva Cruz, a la periodista Eva Cruz, que nos acompañe también esta tarde para tener un diálogo con Mariana Sández, y bueno, para que conozcamos esta casa llena de gente que Mariana nos plantea en este libro. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a él. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Mariana, por invitarme a hablar contigo. Es un honor total, porque el libro es brillantísimo y es muy cálido. Todo libro es una casa en la que uno vive durante el tiempo de la lectura, y las hay acogedoras y las hay ásperas. Y esta es una casa especialmente acogedora. Casi todas las casas, o las casas que más nos interesan, están llenas de voces, como esas. Y este libro es un libro que está lleno de voces y construido a partir de voces. Es un libro que es una casa llena de gente que declara que la única casa llena de gente que merece la pena es la de la literatura. Esta es una frase que a mí me parece bastante dura. Es bonita, pero es dura. Que dice Leila Ross, y me gustaría que nos explicaras quién es ese personaje, que es el personaje central de la novela. Es la madre de la narradora principal, también es la hija del personaje cómico y delicioso de la abuela inglesa, de Granny, pero Leila tiene una relación intensísima con la literatura, un perfeccionismo que la lleva a aislarse y la define completamente. Y me gustaría que me hablaras de este personaje para empezar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. O sea, ahora voy a responder eso. Pero bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Enrique, porque nada, para mí es un honor, no sé, innombrable estar en Impedimenta. Me acuerdo
bueno, Eduardo Berti hace muchos años me dijo, no lo podés creer, va a salir mi libro por la editorial más linda de España. Y yo le digo, ¿cuál es? Impedimenta. En ese momento no, era muy, creo que bastante al principio, no, en Argentina no era tan conocida. Después, bueno, a través de Eduardo y todo la conocí y reseñé sus libros. Así que bueno, cuando me tocó mi turno, no, o sea, es como un sueño, ¿no? Realmente, así que te agradezco mucho a ti, muchísimo a Elena y a Laura y a Pilar, todo el equipo de Impedimenta, que la verdad se portan magnífico en todo, son increíbles. No sé de dónde sacas chicas tan jóvenes, tan buenas. De la Autónoma. Bueno, el que necesite buscar buenas chicas que son una bomba, van por ahí. Así que bueno, no, para mí un lujo enorme. Después también agradecer muchísimo a todos por haber venido, que la verdad muchas caras y abrazos conocidos, y es verdad que es un lujo volver a poder encontrarnos. Y bueno, y especialmente a ti también por el regalo de estar aquí. Conozco a los papás de Eva desde hace muchísimos años y bueno, es como un encuentro especial poder hacer esto juntas. Así que bueno, ahora voy a la pregunta de Eva, que sí, es una frase dura. Creo que me salió más dura de lo que yo quería esa frase, pero en realidad en sí resume un poco, permiso, me voy a sacar esto porque se me cae la mascarilla, es una sala llena de mascarillas. Leila, bueno, creo que representa mi lado más literario, ¿no? Y esa frase en algún punto creo que no es tan real, no es que es la única casa llena de gente que vale la pena, pero es verdad que en los momentos de por ahí más escepticismo o donde la vida, cuando el mundo tiene mucho mundo, digo yo, cuando la vida trae mucha vida, yo prefiero la literatura, porque es como un lugar donde parece que todo es más seguro, ¿no? Y a la vez es más inseguro también porque pasa de todo en la literatura, pasa de todo en los libros, pero es como si el tiempo no existiera, es como si los problemas de uno no existieran. Entonces creo que cuando Leila dice eso es un poco mi lado, eso, es el refugio, la literatura es el refugio, y entonces cuando dice esa casa, que prefiere esa casa llena de gente, esa casa es la literatura, porque todos esos personajes que ha leído a lo largo de su vida también son su familia, pero no es que los prefiera a su familia, sino que los prefiere de otra manera, me parece, ¿no? Pues esta es una novela muy arquitectónica, porque todo sucede en un edificio en el que conviven una serie de familias que el azar une, y une de una forma muy íntima, mucho más íntima de lo que ellos en principio hubieran deseado y desde luego desean al principio. Y une a dos mujeres que son completamente diferentes, que son Leila y su vecina Gloria. Las dos son madres de dos niñas que sí son íntimas amigas, y la descripción de esta amistad es tan bonita que la voy a leer. Las dos niñas se llaman Vicky Vilendi y Charo Almeida. Y dice Charo: jamás nos sucedió el chocar, al contrario, funcionábamos con una química única, conectadas por un mecanismo de ondas que nos hacía fluir en una sintonía idéntica, como las ruedas de una bicicleta. A mí me encanta esa imagen, pero el paralelismo entre la amistad de las madres y la amistad de las hijas está completamente roto. O sea, son dos relaciones que no tienen nada que ver. Yo creo que la amistad femenina es un tema importantísimo de la literatura que está menos explorado de lo que me parece, y esto me ha interesado muchísimo, me gustaría que reflexionara sobre esto. Sí, bueno, fue un punto de partida, creo que fue el punto de partida, la amistad entre... Primero había pensado más mujeres, después lo reduje a estas dos, porque siempre vi que desde la infancia, pero sobre todo también se ve en la madurez, que las mujeres tenemos esta forma de relacionarnos muy de extremos, ¿no? O sea, es la pasión total y de repente, como dice en un momento, dice Charo, dice la mamá, dice, era como que en un momento no había aduanas, no había aduanas, había un tráfico de emociones, de sentimientos, de psicología
entre la una y la otra una simbiosis absoluta, como que no hay registro de que el otro es el otro, ¿no? Se mimetizan. Y de ahí se pasa normalmente a la catástrofe, porque esos extremos nunca funcionan muy bien. Y por un lado me interesaba retratar eso, porque lo vi muchas veces a lo largo de la vida, y porque me gustaba también trabajar dos personalidades muy diferentes que por un lado se atraen profundamente y por otro lado no se entienden, porque al ser tan distintas, a una le gusta, por ejemplo, a una le gusta que la otra es muy intelectual y a la que es intelectual le gusta que la otra no lo sea, pero también les cuesta terminar de fluir realmente. En cambio las nenas, las hijas, parten de una inocencia en donde hay un montón de esos prejuicios y esas cargas o esos juicios que no están, ¿no? Por eso en un momento dice, uno puede pasar en la infancia mucho tiempo con otra persona sin a veces saber el nombre. Uno lo ve eso en los parques, los chicos se ponen a jugar y, ay, ¿cómo se llamaba tu amiguito? No tengo idea. Pero estuvieron una hora armando un castillo poniendo cosas, ¿no? Entonces quería mostrar un poco eso. Y por otro lado, bueno, hablar de que no solo, que esto me lo preguntan mucho, es solo una novela de mujeres, no, porque hay maternidades, hay paternidades, hay distintas formas de ser padre y de cómo esas hijas se relacionan con sus padres y bueno, hay relaciones entre hermanos, hay distintas formas de pareja, porque Leila tiene una manera de ser su pareja y Gloria Vilendi, la amiga, tiene otra completamente, así como son distintas de personalidad, sus parejas son también lo opuesto, ¿no? Es un poco así. Y de hecho la novela empieza, no sé si la novela empieza, para cuando la gente se siente a leer la novela, con esa pesadilla que es que tú te mudas a una casa con toda la ilusión y te han ayudado tus padres a comprarla, además, tú te resistías, pero al final vas y resulta que tus vecinos de arriba no paran de gritarse hasta el punto de que piensas que puede haber un crimen en cualquier momento. Y de esta gente te terminarás haciendo amiga. Totalmente. Sí, esa era, bueno, los vecinos a mí me parecen un tópico súper interesante. Aparte de que sirve perfectamente para vengarse los vecinos de verdad, ¿no? O sea, la literatura para mí es una venganza también. Y realmente yo creo que son mi material principal, porque en mi otro libro, Algunas familias normales, también hasta existe como cuento un acta de consorcio, ¿no? Que realmente es real, o sea, yo tomé el acta de la reunión de consorcio y dije, no puedo creer, es surrealista, o sea, gente que se habla de agarrarse a trompadas, barbaridades, pero bueno. Y lo que me gusta es que los vecinos aportan ese grado suficiente de lejanía y cercanía a la vez, ¿no? Uno tiene la sensación de que están muy lejos porque viven en otra casa, pero están en tu edificio, usando los espacios comunes, gritándose por las ventanas, bueno, en fin, no poniéndose de acuerdo en cuanto a cómo proceder con el tanque de agua y esas cosas. Entonces están también muy cerca. Y bueno, ese es para mí lo principal de la novela, o sea, cómo se maneja esa distancia. Y por eso me gusta mucho la cita que abre la novela, que es de Georges Perec, que yo creo que al final, me parece que haber puesto esa cita es lo que hizo que tú me publicaras la novela. Bueno, soy muy fan de es muy esa fan novela, de, yo me enteré después, pero ahora pensaba, me parece que solo porque viniera esa cita ahí, dice la cita de Georges Perec de una novela que se llama La vida, instrucciones de uso, dice esto: sí, podría empezar así, aquí, de un modo un poco pesado y lento, en ese lugar neutro que es de todos y de nadie, donde se cruza la gente casi sin verse, donde resuena lejana y regular la vida de la casa. Eso es lo que dice Perec, pero es también el corazón de esta novela, ¿no? Y para mí, bueno, uno de los disparadores era la amistad entre las mujeres, y otro de los disparadores era que yo en donde vivía me imaginaba, o sea, lo primero que pensé fue una hija como la que tenía yo, como la que tengo yo, que de repente apaga la televisión porque los gritos de los vecinos no lo dejan escuchar los dibujitos animados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de esa nena? O sea, ¿cómo procesa esa información? Que los adultos entienden de una manera, los niños piensan de otra. Y bueno, entonces, como esa nena, además muy interesante, que esto no lo conté mucho, pero
esa nena que todo el mundo, la gente tiende a decir, es tu hija, o Granny, la madre, es tu madre. No, yo siempre digo, y esto, bueno, todos los que escriben lo saben, ningún personaje es literalmente ni mi hija, ni mi madre, ni mi marido, ni nadie, digamos, es una combinación de la gente que nos rodea y hasta de los personajes que vemos en una película, o sea, todo nos influye, o la gente que, los vecinos, la gente que conocemos en la calle, etcétera. Y esa nena, fue un verano que habíamos ido a un resort con piscina y playa y qué sé yo, y mi hija tenía 2 años y había una nena de 8 que tenía el pelo cortado así, bueno, como un poco así, cuadradito, así muy cuadradito, y era un personaje, pero era muy desenvuelta, una nena de una familia ensamblada que tenía hermanos mucho más grandes, y se notaba porque era, bueno, iba sola por la vida por todos lados, y se llamaba Charo. Yo dije, esa nena es la nena en la que yo estoy pensando, ¿no? Como a veces, digamos, cualquier persona, y yo nunca más podía saber nada de ella, no tuve nunca más relación que en ese momento mi hija tenía 2 y la llevaba por todos lados como una mascota, pero nada más. Y a veces cómo te puede marcar una persona y termina formando parte de tu historia, ¿no? Eso para cuando preguntan si la madre es mi madre y toda la cronología familiar. Claro, personajes que resuenan en uno, ¿no? Sí. Yo tengo aquí seleccionado un pasaje que no te he avisado que no tenía. Pero es que la novela tiene una dramaturgia particular, que la narradora principal es Charo, pero todos los personajes tienen su propia voz. Todos hablan en su propio nombre. Y en este momento, Charo está contando una visita de Gloria a su casa. Y entonces... Gloria, que es la vecina que grita. Exacto. Y entonces, lo voy a leer. Sí. Dice, la vez siguiente el tifón Gloria se presentó en la puerta de Leila con una bandeja de masas finas y café molido colombiano. Dudosa, Leila atravesó una segunda vez el umbral de los Vilendi y se dejó sentar ya no a la mesa de la cocina, sino un paso más adentro, en el sillón, donde fue servida con una variedad de tés exóticos y galletas de manteca belgas. Otro día, Gloria le dejó un ramo de astromelias color obispo en la puerta de entrada de casa con el cartelito "por ser vecinos geniales". Un rato más tarde bajó, tocó el timbre, quiso asomarse al living para ver si habíamos colocado adecuadamente las flores en un jarrón con suficiente espacio, tocó el agua para ver si estaba fría, se metió en la cocina, revolvió en los estantes de limpieza, sacó la lavandina, le echó una gota al agua porque dijo que así vivían más y se fue con una sonrisa larga como un balcón terraza. Y me parece maravilloso ese balcón terraza, me encanta esa metáfora final de vivienda, ¿no? Para hablar de una vecina que se mete en tu casa y te invade completamente, ¿no? Y también pensaba en las palabras, porque ahí dijiste lavandina y ustedes dicen lejía, ¿no? Entonces, digo, bueno, esto es todo un tema también, me imagino, para los lectores españoles. Me da mucha curiosidad. Bueno, lo hemos charlado mucho con Elena también, que es editora en Impedimenta. Bueno, eso, ¿no? Que hay tantas sutilezas. Uno le parece, nos entendemos todos los días normalmente, ¿no? Voy a la verdulería y pido frutillas en vez de pedir fresas y cosas El así. micrófono. Perdón. Pido frutillas en vez de pedir fresas y bueno, todo parece tan natural, pero puesto en un libro uno empieza como a darse cuenta de que realmente hay diferencias, ¿no? Hay otro pasaje que comentamos de Gloria, este personaje tan estrambótico de la vecina, que como dijo Eva, como dijo Eva, es muy teatral porque bueno, cada personaje se va como autopresentando y va hablando con su propia voz muy distintiva de los demás. Y Gloria entra en un momento, cuando se presenta dice: yo, Gloria Vilma Sánchez, ex de Vilendi, divorciada, una hija a quien conoces, padres ya sepultados, un hermano menor que vive en España, soltero, mejor perderlo que encontrarlo. ¿Precisás algún dato más? Bien. Ahí todos espiábamos, nos espiábamos, cielo, vos lo sabés más que ningún otro, y no me animo a pensar lo que comentará tu mamá en esos escritos. Te aseguro que me da miedo. 1000 veces le dije a Vilendi, porque ella al marido lo trata de Vilendi. 1000 veces le dije a Vilendi que quería irme de ese castillito de Morondanga porque me repelía vivir ahí en medio de la chusma. Pero él se agarraba la cabeza y desmerecía todas mis opiniones. Resulta que ahora este es el tema de turno, Gloria.
la supuesta indiscreción no comprobada ni comprobable de los vecinos, la imperiosa necesidad de cambiar de casa, con todo lo que implica. Otra vez, ¿cuántas veces nos vamos a mudar? ¿Me querés decir? Bueno, y acá también hay muchas palabras argentinas, por otro, también hay muchos argentinos en la sala que las entenderán, pero cotolengo, por ejemplo, es muy nuestra, que es como de, ¿cómo se dice en España? Es como una corrala. Una Cotolengo. Una corrala. Sí, ese. A mí, No, que a mí- cotolengo es otra cosa. sí, aquí es una palabra como clerical, Es un- ¿no? no, cotolengo es un manicomio. Un manicomio. Anda, Ah, mira. y en Un Argentina hospicio. que es. ¿No es un hospicio o algo así? Un hospicio, sí. Pero, a ver, Augusto Di Marco, cotolengo, no está... En Argentina es conventillo. Está refiriendo a conventillo. Ah, sí, Ah, con- ah. pero yo para mí cotolengo era mi... Bueno, yo también invento palabras. Bueno, que es Bueno, otro tema, también hay muchas palabras inventadas en Es como viajar. El cotolengo. Para mí No, leer un libro Cotolengo era- argentino es como viajar. Cotolengo era el lugar donde vivía mucha gente inmigrante que tenía distintas Eso, maneras de hablar. eso digo. Por eso se dice cotolengo. Lengo de lengua, coto de no, de... Y en medio del Por eso se lunfardo, toma ¿no? coto en supermercados, pues coto de gente de bajos recursos. Ah, mirá. Pues si no fuera suficiente con los argentinismos, hay un personaje que se llama Granny que habla en español inventado por una inglesa. Y además es un personaje con una fuerza tremenda, con una fuerza cómica también fuerte, pero que como madre es un peso importante. Importantísimo. Y hay un punto que me gustaría señalar porque es muy interesante. Dice, lo que seguía encubría unos viscosos yo te dije, viste tenía razón, si me oyeras, acompañado del rictus pertinente, boca ceñida, aprobación con la cabeza, un parpadeo reverencial, además de dichos irracionales en cualquier idioma. La aprobación y la reverencia estaban íntimamente dedicadas a sí misma, a su asertividad para predecir. La abuela vivía con la sesuda convicción de que es posible anticipar el futuro para evitar el error y señalar las equivocaciones del pasado para no volver a fallar. Desde ese punto de vista, el infierno es el presente. Una madre que te está diciendo constantemente que si lo hubieras hecho de otra manera, no hubieras fallado. Sí, y ese tema es central en la personalidad, lo que hace la personalidad de Leila, o sea, la hija de Granny, muy vulnerable, ¿no? Porque, claro, es eso, es, alguien que intenta moverse por la vida y siempre lo está haciendo mal, en un momento dice que no le alcanzara el láser a la córnea, ¿no? El dedo que señala el error. Entonces, y también, si estás en una heladería tratando de elegir un helado de un gusto y te dicen hubieras elegido el otro, ¿no? Es muy desestabilizador. Entonces, bueno, este rasgo yo lo quería remarcar porque me parece que tiene mucho que ver con cómo se siente Leila internamente frágil y eso, ella va a intentar no replicarlo con su propia hija, ¿no? Que es lo que hacemos todos en realidad. O sea, los hijos no nos queremos parecer a todos los padres no se quieren parecer a los hijos, al final todos nos parecemos a todos. Y esto es un poco el lema de la novela, ¿no? Que aun cuando nos queremos escapar de cosas, por ejemplo, Charo está todo el tiempo diciéndole a los padres que ella no se va a dedicar a la literatura porque la tienen harta con los libros, los personajes, tienen en el baño, en vez de tener cuadros de ellos, tienen fotos de escritores, y sin embargo termina de algún modo encaminándose por ahí, ¿no? Y eso para mí es como una metáfora de que en la vida todos hacemos un poco, repetimos cosas que creemos que no repetimos. Y bueno, lo del hubiera es como algo que atraviesa toda la familia, ¿no? Y que Gloria, en un momento muy liberador, le dice: el pluscuamperfecto es un tiempo verbal de pelotudo. Se agradece. Yo creo que por eso se hacen amigas. Sí, claro, es que realmente a veces los opuestos tan opuestos se hacen un favor, ¿no? Sí, totalmente. No sé, tú nos dices si estamos ya excedidos, o bueno, si alguien quiere, no creo que hayan tenido tiempo de leer ni nada, pero si alguien quiere comentar, preguntar, está bueno que sea participativo, que no somos como un zoológico acá expositivo. No sé si alguien quiere decir algo. Voy a concluir, Vale. si te parece. La novela está armada, como decimos, a base de voces, pero tiene un hilo conductor
que son las cartas que Leila le deja a su hija. Le deja cuadernos, le deja cartas, le deja escritos, le deja vídeos y cintas. Le deja todo el material para que su hija lo interprete. Y le dice, por ejemplo, escribir es el acto por el cual queda demostrado que las palabras no sirven para narrar, pero tal vez espero sirvan para ganarle al tiempo. Escribir es retener, aprisionar, comprimir lo que se escapa. Escribir es merodear lo imposible. Escribir es el único momento de amor total hacia uno mismo, y a veces de odio. ¿Y a veces? De odio. Me gustaría que nos dijeras para terminar cuál ha sido tu propia relación con el proceso de escritura de este libro. Uy, fue larguísimo. Algo que le conté a Eva, finalmente la idea, o sea, tenía muchas dudas sobre desde qué punto de vista contarlo, qué voz usar, o sea, dudé tanto con eso que lo empecé muchísimas veces, hasta que me vino a la memoria un trabajo que yo había hecho antes, que era entrevistar familias para escribir las biografías de cada familia, familias ignotas, digamos, no de famosos ni celebridades ni nada, sino familia común, que me reunía con los padres, con los hijos, y cada uno, o sea, me reunía por separado, y cada uno me iba dando su versión de cómo había sido su vida, ¿no? Su vida en familia, que era lo que o unos abuelos le querían dejar a los nietos, o unos padres a sus hijos, etcétera, como un testimonio de esa familia. Entonces, en determinado momento dije, pero claro, eso es muy interesante. Entonces, digamos, finalmente decidí que Charo hiciera eso, que muerta su mamá, lo que fuera era ir investigando, o sea, ir recopilando un poco las voces, los testimonios de quienes la habían conocido, de manera que Leila se convierte en una presencia que ya no está, pero es una presencia muy fuerte porque todos están hablando de ella, ¿no? Y bueno, me sirvió mi propio recurso de trabajo para aplicar a la novela y bueno, finalmente opté por eso. Y con respecto al escribir, yo creo que es así, bueno, de vuelta todos los que escriben lo saben, es un gran amor lo que uno siente en ese momento, una pasión, ni siquiera sé si es pasión, es como una necesidad y mucho esfuerzo, o sea, son las dos cosas, ¿no? Hay mucho trabajo y no hay nada que suceda fácil en el momento de la escritura, y a la vez es como una tortura porque a la vez uno quiere estar haciéndolo y decís, ¿por qué no puedo dejar de hacerlo? ¿No? Como Barclay, preferiría no dejar de hacerlo. Y cada mañana es volver a levantarse y volver a tener el mismo impulso, funcione o no funcione, estar ahí, pase lo que pase, ¿no? Para mí es un misterio muy grande. Y una vez le pregunté a un escritor que admiro mucho, Stephen Dixon, le hice una entrevista y le pregunté eso, por qué, o sea, él cómo se explicaba porque un escritor muy compulsivo, muy grafómano, ¿no? Y me dijo, mira, yo no tengo idea por qué escribo, si lo supiera dejaría de hacerlo, o sea, dejaría de escribir. Y bueno, creo que es eso, que uno finalmente es mejor no responderse esa relación con la escritura. Al hilo de esto me recuerda, y yo vivo con una escritora y sé de lo que estoy hablando. Hay un gran amigo de esta librería que es José Luis San Pedro. Yo les recuerdo una vez que dijo, a ver, no sé qué piensas de ello, que supongo que estarás de acuerdo, le preguntaron qué consejo le daría a un joven escritor y dijo, si puede, que lo deje. Entonces yo pensé, bueno, que borde, ¿no? Pero luego me di cuenta de que en realidad esa es la prueba. Si no puedes dejarlo es que eres escritor, ¿no? O sea, esa especie de compulsión, ¿no? Y fíjate que antes hablabas de esta especie de... Decías, bueno, que pregunte la gente, estamos aquí en esta especie de zoológico. Con tu libro me pasó una cosa que sí que me pasó con este libro perequiano del que se saca el epígrafe, que la vida de instrucciones de uso, y me pasa con algunos libros también que admiro mucho, que esa especie de capacidad de diseminar una escena fija, de escribir una escena fija, diseccionar, iba a decir, diseccionar una sociología, una genealogía. Es un libro lleno de genealogías, lleno de pequeños detalles, ¿no? Entonces me da como la sensación de que quisiste hacer una descripción también de un momento y un lugar y este edificio, que es un edificio casi, este castillo, ¿no? Que se convierte también en un personaje más, ¿no?
intentando huir del cliché, porque es un cliché, eso de que los sitios son un personaje más. Pero quería preguntarte, yo creo que los escritores siempre, o la gente que escribe siempre sobre los mismos temas. ¿Cuáles son tus temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que te animan a ti a sentarte a escribir? Mira, el otro día lo comenté con Pilar Martín me di cuenta que ahora, me di cuenta a posteriori, que leyendo a un sociólogo que se llama Erving Goffman, que no conocía, que él explica lo que yo quiero hacer con la literatura, es decir, él habla de cómo nos comunicamos nosotros y en lugar de ser sociología a gran escala, es una microsociología. Entonces, y él relaciona toda nuestra manera de comportarnos con el teatro, es decir, como si hay dos personajes en un escenario, yo actúo para agradarte y entonces hago determinada cosa y tú decodificas una parte, pero hay otra parte que la decodificas distinto a lo que yo quería que tú decodificaras, y hay cosas que salen involuntarias de mí y que no puedo controlar. Bueno, todo eso lo analiza, ¿no? Y yo creo que es mi mirada sobre las cosas y es lo que finalmente termino escribiendo, que es, me gusta mucho entender cómo se producen los vínculos entre las personas, no importa de qué orden, si son familias, si son extraños, si son del trabajo, de un colegio, lo que sea. Me gusta entender qué sucede en la cabeza de una persona cuando se conoce con otra y cómo llega, o sea, por qué actúa de un modo y el otro responde del otro. Entonces, o tú podrías responder de una manera y tú de otra frente a lo mismo que haga yo, ¿no? O todos podemos tener una visión muy diferente de lo que está pasando en este momento ahora. O sea, me encantaría estar en la cabeza de cada uno y registrar. Y entonces, ¿por qué Laura registró esto y no esto? Tiene que ver con su vida, con su familia, con su infancia, con que su abuelo no sé qué. O sea, me encanta todo ese seguimiento de consecuencias, causas y consecuencias, ¿no? O a veces, no sé, por ahí una persona que habla mucho, y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué le habrá pasado en su vida? O sea, ¿qué pasó en su casa? Para que ella sintiera que tenía que contestar todo, sepa o no lo que tiene que decir, contesta. Y dices, ¿qué le habrán, o sea, cómo habrá sido la relación con sus padres? Bueno, nada, me pongo en ese lugar, ¿no? Que es como un poco entre la psicología y eso, ahora descubrí este término que es microsociología. Sí, y que encima tiene que ver con el teatro, que no sé por qué me encanta también. O sea, no soy una fanática de ir al teatro, me fascina leer teatro. Y bueno, eso lo estoy sintiendo a la hora de escribir ahora. Así que bueno, no sé si hay... Sí, en correspondencia con lo que dice Enrique Redel, que por cierto me encantó su introducción. Pocas veces he escuchado yo a un editor hablar con tanta sinceridad de su manera de elegir libros. Es que el libro está lleno de sonidos. Es como, con perdón, porque a lo mejor no es buena esa comparación, es como una película de Woody Allen en que siempre está hablando la gente. Me pregunto que a la hora de ponerte a escribir, pase lo que pase en tu casa, cuando te pones a escribir, todos esos sonidos te vienen. ¿Cómo es tu relación con el momento justo previo a la escritura? Ay, te juro que no sé. No sé. Yo creo que sin darme cuenta voy registrando todo eso en el hacer diario, y a veces sí soy consciente de que digo, mira cómo cruza ese anciano la calle, y algo en mí lo registra, y otras veces no. Y sin embargo en algún momento aparece, ¿no? Aparece en el momento de la escritura. Pero sí es verdad que lo de las voces me gusta mucho, y lo de los ruidos, y en esta novela en particular, los ruidos son muy significativos, ¿no? Tienen un lugar importante. Y bueno, le contaba a Eva que hay una novela, que creo que también te lo conté, Juan, que hay una novela de Julian Barnes que se llama Hablando del Asunto, que también tiene esta estructura donde entra un personaje, sale el personaje, habla otro personaje, o sea, son tres, pero siempre se van como rotando y se van pasando la voz. Me acuerdo que me haya impactado un poco esa lectura también, quizás. Pero sobre todo el trabajo que hice de las entrevistas, de cómo en una misma familia hay percepciones tan diferentes unos de otros, ¿no? Y una construcción de voces, porque Micro. Perdón.
una construcción de voces, porque las voces son perfectamente identificables. Y a veces hay personajes secundarios, esto es una familia ensamblada y hay 2 hijos mayores que aparecen menos porque no vivían permanentemente en la misma casa, ¿no? Entonces aparecen solo de vez en cuando y son perfectamente identificables. Y hablándolo con Mariana me decía, no me caían muy bien, me costó hacerlos. Me costó, una vez alguien me dijo que me encanta cómo hablan los hermanos, y yo le dije, ay, yo los odio a los hermanos. Entonces cuando me lo dijo Eva y me lo dijeron ayer en una radio y tal, y digo, wow, qué bueno, ¿no? Porque a mí me costó horrores hacerlos hablar, o sea, odiaba cómo hablan tan distinto de mí, que tuve que hacer realmente mucho esfuerzo, y hasta me acuerdo una vez en Facebook puse, díganme, para argentinos, ¿no? Todas formas de decir malas palabras sin decirlas. Entonces me empezaron a tirar toda una lista, entonces yo anoté, esta la puse, ¿no? Me importa un pepino, por ejemplo. Bueno, esa manera de hablar que es con, ¿cómo se llama? Con eufemismo. Bueno, no me gusta, pero la utilicé. Y hay una cosa que mencionamos también, que es la del humor, ¿no? Que es tan difícil escribir con humor, porque en algunos países, yo tengo la sensación, no sé si es mía, pero que en Europa está más aceptado el humor en la literatura. En Latinoamérica y en Argentina hay mucho más una tendencia a la literatura sórdida, cuanto más sórdida mejor. Y entonces es difícil el humor, porque también uno cuando lo está haciendo tiene la sensación de que puede caer en la tontería, ¿no? Esto que decía Juan Woody Allen, ese fino equilibrio que, por ejemplo, Stephen Dixon para mí lo hace fantástico, a mí me gusta entre el absurdo, el grotesco, el cinismo, la acidez, sin caer en la tontería. Es muy complicado. Y bueno, hay escenas acá que son con bastante humor. Sin duda, la novela es muy divertida. No sé si hay más preguntas. ¿Podías leer algo, Mariana? ¿Algo de la novela? Claro, sí. Claro. Perfecto. Habíamos separado... Bueno, tenemos los de humor, ya algunos los leímos, pero... Si no tengo... ese que dijimos de la amistad entre ellas dos, tú ya lo leíste. Yo leí La aparición de Gloria con las flores. Bueno, esto, miren. Dice así, hay cartas intercaladas de Leila a Charo, cuando le deja todo este archivo de material, y dice, esta es la imagen, le dice a su hija, ¿no? Te vas a encontrar rodeada por cuadernos cuya existencia ignorabas. 9 cuadernos en total y esta carta. Nunca se te ocurrió sospechar que tu mamá se dedicaba a algo así, ni siquiera cuando percibiste que lo que escribía a solas de noche, medio escondida, combada sobre la mesa, bajo una luz puntual, debía ser algo diferente del trabajo del día. En esos ratos te prohibía la entrada al escritorio y cuando terminaba, guardaba los papeles con el mismo celo con que vos le ponías candado de plástico a tus agendas rosas. Los encerraba en un cajón con una llavecita que metía en un pliegue invisible de mi billetera. Más de una vez intentaste sacármela, pero siempre te descubrí y me enojé. Ahora entenderás, lo que anotaba con tanto ensimismamiento no tenía nada que ver con los cuentos que le daba a leer a papá en la cama para que opinara y los corrigiera, esos que alguna vez publiqué en revistas o en suplementos de cultura, junto con otra importante cantidad de archivos de ficción que seguirán esperando la trascendencia detrás de la pantalla impávida de la computadora. Nada que ver tampoco con mis traducciones, con las que luchaba a diario, si bien me encantaba hacerlas, mandarlas a los editores, discutirlas, ser valorada por ellas. A vos te parecía todo igual, eran las horas de tu mamá entregada a un ejercicio que la transformaba, el territorio de donde volvía con la expresión de alguien distinto. Muy bien. Una pregunta quisiera hacer, Sí. que es un espejo de tu curiosidad en cuanto a qué está en la cabeza de los otros. Yo también, todos tenemos esa curiosidad de alguna manera. Cuando escribís, ¿el lector tiene un lugar o está sumergida en la escena y en los personajes y en la historia? Creo que al principio tenía más lugar. O
sea, al principio, o sea, cuando empecé a escribir, me preocupaba más. Ahora no lo tengo muy presente. Ahora no, es mucho más la relación con los personajes. Como eso, ir encontrándole. Incluso a veces pasa que estoy escribiendo distintas cosas y que digo, esto me sirve para este personaje, este para este, esto para... O sea, que por ahí son de historias totalmente diferentes, pero voy como construyendo esa personalidad y lo que veo en la calle o lo que veo en las personas no me sirve lo mismo para uno que para otro. Y tengo mucho más presente eso. La verdad que en este momento no tengo... Creo que no tengo registro de lo que van a leer. Y contaba el otro día una cosa graciosa, que es que yo soy muy insomne de toda la vida y últimamente, bueno, hace unos años descubrí que si a la noche, cuando no me puedo dormir, empiezo a pensar en un personaje que estoy trabajando, me quedo dormida. O sea que lo estoy usando como somnífero. O sea, dejé el melatol y... Es tu zona de confort. Es tu zona de confort, sí, por eso te duermes. Sí. Yo pensé que era porque me aburría. No, es tu zona de confort, porque tienes ahí rolando que algo tienes que hacer y de repente te centras en tu personaje y te tranquiliza. Claro, es como un mar, ¿no? Es como cuando se me escucha el sonido del mar, no sé qué, me pasa eso, empiezo a pensar, bueno, no, pero si se pone histérica en este momento, y Oye, ¿y al día siguiente vuelve el personaje? Que sí, me quedo con lo que me pareció importante de eso que pensé, sí lo tengo. Soy de poco anotar, de poco apuntar cosas, la verdad, me gustaría ser mucho más eficaz en decir, ay, me apunto ahora, siempre tengo libretas y eso, y después igual hago con la agenda, anoto y no lo leo. Entonces, no, es más lo que me queda en la cabeza. ¿Y has tenido alguna vez la tentación de hacer todo eso que aplicas a los personajes, hacerlo con la vida real de tu vida? ¿Cómo? De hacer una memoria personal, real. De preguntar a mi familia. No, a preguntarle a nadie, sino que lo que tú recuerdas, contarlo algún día sin que haya personajes por medio, sino los propios como personajes. autobiográfico. Sí. No, soy muy poco yo por aprobar, por esperar. No, pero sí que es verdad que siempre todos los que escribimos estamos en un poquito, porque los lectores creen que uno está en, no sé, yo soy Leila, porque Leila es la que escribe, y la verdad es que quizás hay algo mío en, no sé, en el marido de Gloria, o sea, es que uno también distribuye, administra obsesiones de uno en también así, esto le viene bien a este hombre, a esta mujer, esto, o sea, como cosas que por ejemplo, como soy chicata, muchas veces puedo ver un tacho de basura y creo que es un hombre muerto. Y eso por ahí se lo aplico a un personaje que no tiene nada que ver con el protagonista, digamos. Pero no pensé en escribir sobre mí, se nos cae todo. Sí. Se nos cae la casa llena de... pero bueno, y acá tengo una frase que, ¿por qué escribimos? Que una vez, capaz lo hiciste tú, Juan, no sé, es de Babelia, escribieron, muchos escritores comentaron por qué escribían, se les preguntó por qué. Y bueno, yo junté algunas que me parecían muy graciosas. Carlos Fuentes dice, ¿y por qué respiro? Juan José Millás dice, escribo por las mismas razones que leo, porque no me encuentro bien. Rosa Montero dice, escribo porque mientras lo hago estoy tan llena de vida que mi muerte no existe. Mientras escribo soy intocable y eterna. Elvira Lindo dice, es un oficio pero también una forma de vida, no sabría vivir sin escribir. Andrés Neumann dice unas cosas muy lindas. Dice, escribo porque no sé y no sé por qué escribo. Escribo porque solo así puedo pensar. Escribo porque la muerte es un argumento difícil de entender. Escribo porque me da miedo morirme sin escribir. Escribo porque quisiera ser quienes no seré, vivir lo que no vivo, recordar lo que no vi. Escribo porque sin ficción el tiempo nos oprime. Escribo porque la ficción multiplica la vida. Escribo porque las palabras fabrican tiempo y tiempo nos queda poco. Me encanta. Qué bonito. Está buenísimo. Y hay mucho más. Así que bueno. Pues muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias. También sin los agradecimientos, Lola, muchísimas gracias por el lugar, que siempre es un lugar al que nos encanta volver. Sí, ya sabes que es tuyo.
es tuyo. Es la casa de... Ya es tuyo. Es una casa para todos los lectores, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, también, Mariana. y Enhorabuena. gracias. El libro es estupendo. Muchas gracias. Al final. Ah, es una maravilla. Es una maravilla. Sí, no, yo tengo, me ha dicho, claro, no le quiero preguntar, pero me ha dicho Mariana que está escribiendo la continuación. No perdemos de vista, ¿no? Sí, aquí, sí. Pues, Para mi madre. Gracias por venir.